Muy buenas noches, que nuestro Señor les continúe bendiciendo. Hoy nos encontramos nuevamente miércoles 31 de diciembre 2025 y ya se escucha la algarabía, el jolgorio, las celebraciones para recibir el 2026. Y no queremos despedir este año sin acercarnos a la poderosa palabra de Dios y ver algunos principios que nos han ayudado durante este 2025, pero que también nos van a servir de fortaleza, nos van a servir de guía, nos van a servir de ancla en medio de las tormentas que puedan enfrentarse. El 2025 trajo consigo luchas, batallas, también trajo consigo, por la gracia del Señor, victorias, triunfos, y pensamos también que en este año que está a punto de comenzar, enfrentaremos grandes batallas. El Señor ha dicho que el que quiera vivir piadosamente padecerá, pero el Señor también dice, no temas, yo he vencido y Él nos va a dar también la victoria. Por eso necesitamos durante este año aferrarnos a las promesas de Dios. Y aquí encontramos unos principios maravillosos en este capítulo 4 del libro de Nehemías. Y vamos a estar pensando en la prudencia, cómo abordar este año que comienza, cómo enfrentar batallas, cómo evitar luchas innecesarias. Pues el Señor nos habla acerca de la prudencia y nos dice la Escritura que con sabiduría se edificará la casa, con prudencia se afirmará y con ciencia, con conocimiento, se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Pero hoy estamos aquí, Nehemías nos enseña acerca de su vida, de su trabajo, de su misión, y vemos que él es un hombre apasionado, nada lo detiene, él entiende su llamado, él entiende su misión, él enfrenta las batallas y él vence toda adversidad. Pero también es un hombre prudente. Vemos que él ha acudido constantemente en oración al Señor y también es un hombre que ha sabido planificar, ¿no? Ha sabido trazar una línea, ha sabido buscar recursos y acercamientos. Por lo tanto, en este capítulo 4 vamos a ver cómo la obra continúa, cómo la obra avanza, pero también cómo avanza también la oposición, la adversidad, y cómo él usa la prudencia para vencer todo obstáculo y toda dificultad. Aquí nos encontramos en este capítulo, todos están trabajando, todos están envueltos, todos están dedicados, todos están haciendo su labor, todos están contribuyendo, y esto es algo muy importante para este año que comienza, que toda la iglesia del Señor esté unida con un mismo propósito, en un mismo corazón, en un mismo sentir, con un mismo objetivo, todos avanzando con esa misma dedicación, cooperando y fortaleciendo la vida de la iglesia. Aquí, mis amados, dice la palabra, el versículo 1, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos. Así que él escucha al enemigo, que la edificación avanza y también entonces avanza la oposición, ¿no? Aunque hagamos la obra a la manera de Dios, no por eso vamos a dejar de enfrentar oposición a la obra de Dios. Pero él no hace caso omiso a las amenazas, sino que él también tiene una estrategia, y esa estrategia está precisamente en acudir a la presencia de Dios. Por eso dice en el verso 4, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio. Y dice, vuelve el baldón, es decir, la injuria, eh, la, el menosprecio, ¿no? Pero él lo primero que hace es acudir a la presencia del Señor. Qué maravilloso que tengamos la posibilidad, el verdadero gozo de poder acudir al Señor en medio de las batallas, ¿no? Ahora, ¿cómo avanzar? ¿Cómo avanzar de una manera
prudentemente en medio de la oposición. Aquí vemos que este Sanbalat se enfurece, este Sanbalat, dice el verso 1, hace escarnio de los judíos, y vean cómo manifiesta ese escarnio diciendo que habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Está menospreciando, no solamente está burlándose, sino que está atacando directamente a la autoestima del pueblo de Dios. Y tenemos que ser prudentes, saber distinguir las amenazas, los ataques que quieran destruir nuestra identidad en Cristo, que quieran destruir entonces nuestro sentido de autoestima. No tenemos una estima elevada, no tenemos una estima baja, tenemos una estima que está fundamentada en lo que Dios dice de nosotros y de nuestra identidad en Cristo Jesús. Así que hay burlas, hay escarnio, pero con el propósito, ¿no?, de destruir nuestra seguridad en Cristo Jesús. Ahora, también más adelante se presenta uno llamado Tobías y dice: y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará, ¿no? Y esto llegaba a oído de los judíos y poco a poco estaba haciendo mella, poco a poco estaba atacando la sensibilidad, las fibras de su corazón, y más adelante esto produjo un tipo de desánimo en el pueblo de Dios, pero no en Nehemías. Nehemías sabía librar sus batallas, Nehemías reconocía al enemigo y Nehemías avanzaba con prudencia. Era una persona que reconocía, ¿no?, que el enemigo no cesa de atacar, y por lo tanto también Nehemías no cesa de orar, ¿no? No cesa de buscar el rostro de nuestro Señor. Así que nuestra mejor arma siempre, siempre será la oración. También lo podemos ver en el verso 9. Dice: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Así que no solamente es orar, también es actuar. Él oraba, pero también dice que él puso guarda, él vigiló, estuvo atento, ¿no? Y esto es un sentido de prudencia en nuestra vida. Tenemos que orar, pero también tenemos que dar pasos, ¿no? Poner guardas, poner límites, poner barreras, trazar líneas, ¿no? Y reconocer el ataque del enemigo, porque él no da tregua. El verso 11 dice entonces: y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra, ¿no? Así que la intención era detener la obra, y ya ellos se habían dado cuenta que para Nehemías el escarnio, la burla, las amenazas no iban a detenerlo. Ahora el propósito es matarlos, ¿no? Y en este sentido el enemigo no da tregua, ¿no? Pero también nosotros no podemos darle tregua al enemigo. Tenemos que seguir buscando el rostro del Señor y seguir avanzando prudentemente en nuestra vida espiritual. Ahora, nosotros avanzamos, ¿no? Siempre firmes y confiados en las promesas del Señor. El verso 10 dice: y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Ahora eran ellos mismos que estaban sintiendo el desánimo, ahora eran ellos mismos que estaban sintiendo el embate de las burlas, de las persecuciones, pero Nehemías se mantiene firme, Nehemías mantiene una determinación apasionada. Me gusta esa expresión, una determinación llena de pasión por la obra de Dios, por el Dios de la obra, ¿no? Ahora, la confusión también quiere tratar de inmiscuirse, ¿no? En el verso 12 dice: pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, entre los enemigos, en las regiones más distantes, Mizpa, Samaria y otros sus alrededores,
dice que nos decían los enemigos hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviéremos, ellos caerán sobre nosotros, ¿no? Había confusión, veían que el enemigo también estaba armándose, teniendo una estrategia, y esas amenazas se estaban concretando, y estos mismos judíos que estaban colaborando en la construcción vienen y dicen: estos nos van a atacar, nos van a destruir, son muchos, en proporción 10-1, ¿no? Pero Nehemías, mis amados, continúa orando. El verso 14 dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando la batalla arrecia, avanzando, sí, prudentemente, avanzando, confiados en el Señor. Y les dice al pueblo: recuerden, no teman delante de ellos, acuérdense que el Señor es grande y temible, ¿no? Y esa promesa, esa confianza también la tenemos en nuestras vidas, y esa confianza y esa fortaleza debe estar arraigada en nuestros corazones durante este año que está a punto de comenzar. Que confiemos en el poder de Dios, que confiemos en la grandeza de nuestro Señor. Así que tenemos entonces que cuidar nuestras familias también en este sentido. El verso 13 dice: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Los rumores, las amenazas, nada lo detuvo. El desánimo del pueblo, la confusión entre el pueblo, nada lo detuvo. Tenía una estrategia, trabajó prudentemente y distribuyó a las familias cerca de las áreas donde estaban trabajando. Y esta estrategia le ayudó mucho para avanzar. No olvidemos entonces también las promesas del Señor. El Señor está con nosotros. El Señor estuvo con el pueblo de Israel y estuvo con Nehemías para reconstruir esa obra que estaba en ruinas en nada más y nada menos que 52 días después de estar 130 años paralizada y destruida. Ahora también, mis amados, esta obra, la prudencia sí es importante, pero la prudencia no es sinónimo de detenernos, de paralizarnos, no es sinónimo de parálisis. La prudencia es avanzar con cuidado, avanzar confiando en las promesas de Dios y avanzar con determinación. Hay que avanzar, hay que seguir adelante. Vean los versos. Él dice en el verso 16, dice de la siguiente manera: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Dividió al pueblo en dos, y mientras unos trabajaban, otros vigilaban, y así se iban rotando. Luego los que estuvieron trabajando estaban vigilando y tenían allí armamento. ¿Por qué? Porque la obra de Dios es una batalla, y nosotros hoy sí, no tenemos una batalla física como tal, pero tenemos batallas espirituales que tenemos que vencer con las armas que el Señor nos da, todos involucrados, unos vigilando, otros trabajando y otros listos para la batalla. El verso 14 dice entonces: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Y hay un mandato y dice: y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Entonces el llamado es a pelear. Hay batalla, hay lucha. El enemigo no da tregua. El verso 9 nos había dicho: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Porque la batalla es constante, la batalla es permanente, la batalla es continua. Así que mientras nosotros avanzamos en esta obra de edificación de la iglesia,
Entonces, unos están orando, otros están trabajando, y luego los que estuvieron trabajando están orando, y así entonces de día y de noche estamos revestidos de la gracia, del poder y de la sabiduría de nuestro Dios. También es importante que cada uno esté en su posición. El verso 15 dice: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Qué importante es que nosotros entendamos nuestra posición, que donde el Señor nos ha puesto, seamos fieles donde Él nos ha puesto, que donde estemos y tengamos algún tipo de responsabilidad, seamos fieles hasta completar la obra, que avancemos con ese tipo de conocimiento, que avancemos con ese concepto de responsabilidad, que avancemos determinadamente hasta completar la obra, ¿no? Cada uno en su posición, los que trabajaban la albañilería, haciendo la albañilería, los de la carpintería, y así mismo hoy en la iglesia, los maestros de niños, en cualquier tipo de área que el Señor nos haya puesto. Entonces, cada uno en su obra, cada uno en su trabajo. Es necesario, entonces también es necesario, es importante evaluar, corregir y avanzar. Eso es prudencia, prudencia, porque muchas veces pensamos que lo estamos haciendo bien, pero el consejo múltiple de los hermanos nos puede llevar a corregir, nos puede llevar también a implementar una nueva estrategia, pero siempre con un mismo objetivo, siempre con un mismo fin. El verso 19 dice: y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados del muro, lejos los unos de los otros. Y entonces allí reconoce que hay una brecha, reconoce que hay un punto de inflexión que puede servir de tropiezo en el avance de la reconstrucción. Reconoce la distancia entre unos y otros. Entonces hay que corregir, hay que evaluar y hay que seguir adelante, hay que avanzar. Entonces, ¿cuál es la decisión que toma? Dice: en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Entonces, había alguien allí con una trompeta en esos espacios distantes, y donde veían que el enemigo quería tratar de socavar, introducirse, entonces tocaban trompetas y todos se reunían allí alrededor del sonido de la trompeta para reforzar las filas y así entonces avanzar. Qué prudencia, ¿no?, que nos demuestra aquí Nehemías con la sabiduría de Dios. Y en este año, mis amados, es necesario caminar prudentemente, no es detenernos, no es retroceder, es avanzar con la prudencia que el Señor nos da. Y ya, mis amados, para finalizar, siempre tenemos que tener la armadura puesta. Vea el verso 21, dice: y yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse, ¿no? Y esto era en un sentido de batalla, era una estrategia, ¿no? No podía haber ningún tipo de descuido, no había ningún tipo de distracción. Ellos se quitaban la ropa únicamente para bañarse y luego estaban listos, preparados para bien sea trabajar en la obra, o bien sea vigilar la obra, o bien sea pelear por la obra, ¿no? Que de la misma manera que nosotros tengamos siempre puesta la armadura de Dios, que estemos siempre revestidos de Cristo Jesús, que estemos siempre nosotros allí ataviados, dispuestos para la venida de nuestro Señor. Y en esto entonces también tenemos que ser prudentes, prudentes para nosotros estar preparados, listos y dispuestos
para seguir adelante. Que este 2026, mis amados, sea un año donde podamos ver nuevamente la mano de Dios sobre nuestras vidas y que en este 2026 nuevamente nosotros podamos seguir avanzando las filas en medio de esta batalla y siendo entonces edificados por la palabra de Dios, la presencia de Dios, el propósito de Dios y la gloria de Dios. Que tengan un feliz y bendecido 2026 por la gracia, por el favor de nuestro Señor, el Dios de Nehemías, que es el Dios de la iglesia del día de hoy, el Dios viviente, nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, bendito Rey, por que tú nos ayudas, nos enseñas a ser prudentes, a avanzar, Señor, en el propósito, en el llamado, en la tarea que tú has puesto en nuestras manos. Bendice a tu pueblo, Padre de la Gloria, y que este 2026, en medio de las luchas, nosotros podamos seguir viendo las victorias que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Como cada miércoles, una mirada al libro de Nehemías y como cada domingo les invitamos, comenzamos un nuevo año celebrando entonces la victoria que Dios nos ha dado. Así que de parte de Casa de Oración, de parte de la comunidad de fe de la Alianza Cristiana y Misionera, nosotros les deseamos un feliz y bendecido 2026. Dios les bendiga, Dios les guarde.